En un planeta donde más de 700 millones de personas aún sobreviven con menos de $2 al día, la imagen de la pobreza parece clara. Niños descalzos en Mozambique, madres luchando contra el hambre en Venezuela, familias apiñadas en favelas latinoamericanas. La miseria, en el imaginario colectivo, tiene un código postal. Está en el sur global, en África, América Central y Asia Profunda. Pero, ¿y si te dijera que también hay gente que pasa hambre en países que lideran los rankings de calidad de vida? ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo viven los pobres en Japón, Suiza o Australia? ¿Acaso detrás de esos paisajes de postal no hay gente contando monedas para cenar? Pues sí, la propia OCDE lo admite. 1 de cada 8 habitantes de los países ricos vive en situación de pobreza relativa. Y la cifra sigue creciendo. La crisis pospandémica, el aumento de los precios de la energía y la inflación global han puesto de manifiesto lo que muchos fingían no ver. Incluso en el primer mundo hay gente que se hunde sin hacer ruido. Si sigues Bello Mundo, ya has visto cómo mostramos la otra cara de Australia, la que no aparece en las postales, con alcoholismo masivo, racismo institucional e incluso campos de deportación en islas aisladas. Pero hoy vamos a bajar un peldaño más. ¿Sabías que hay australianos que viven en tiendas de campaña porque no pueden pagar el alquiler? Pues así es. En el episodio de hoy, te mostramos cómo viven los pobres en Australia y por qué esto es cada vez más común. Número 1. Riqueza y pobreza. En Australia, todo el mundo vive bien. Si alguna vez has oído esta frase, mejor reconsidérala. La imagen de un país rico y justo esconde un contraste brutal. Detrás de los rascacielos y las playas de postal, millones de personas viven al margen. Australia es, sin duda, una de las economías más ricas del mundo. Según rankings mundiales, se encuentra entre los países con mayor patrimonio medio por adulto. Pero ese dinero no llega a todo el mundo. Hoy en día, casi 1 de cada 8 australianos vive por debajo del umbral de la pobreza. Esto supone más de 3.300.000 personas, una cifra que sitúa al país por encima de la media de pobreza de la OCDE, el grupo que reúne a las naciones más desarrolladas del planeta. Y el problema no es solo la pobreza en sí misma, es la desigualdad. El 20% más rico gana casi 6 veces más que el 20% más pobre. Es como si hubiera 2 países dentro de Australia, uno que viaja en primera clase y otro que apenas puede pagar el alquiler. Todo esto en un lugar que adora repetir el lema del Fair Go, la idea de que todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Pero, en la práctica, quien nace en el código postal equivocado, carga sobre sus espaldas un sistema que juega en su contra desde el principio. Australia es rica, sí, pero la riqueza tiene dueño, y mucha gente se ha quedado fuera. Número 2. ¿Qué se considera pobreza en Australia? Cuando se habla de pobreza en Australia, mucha gente piensa que es una exageración. Al fin y al cabo, no estamos hablando de hambre extrema, ni de miseria como la que se ve en zonas de guerra o en regiones olvidadas del planeta. Pero el problema es más profundo, y se llama pobreza relativa. Según la definición de la OCDE, una persona se considera pobre cuando vive con menos del 50% de la renta media de la población. Traduciendo esto a la realidad australiana, un adulto que gana menos de $489 a la semana o una pareja con 2 hijos que vive con menos de $1.027 semanales ya se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. ¿Parece mucho para quienes viven en países con monedas débiles? Puede ser, pero no lo es, porque en Australia el coste de la vida es uno de los más altos del mundo. Con ese dinero, apenas se puede cubrir el alquiler, la comida, el transporte y los gastos básicos. En 2020, este criterio situó a alrededor del 14% de la población en la pobreza, más de 3.300.000 personas. Entre ellas, 760.000 son niños. Y aquí entra el punto más cruel. Muchos de estos australianos pobres
Tienen casa, tienen trabajo, tienen coche, pero viven al límite. A fin de mes, no les llega para pagar las cuentas. Es el tipo de pobreza que no se ve en las calles, pero que corroe la vida por dentro. La rutina de estas familias está marcada por decisiones angustiosas. Pagar la luz o llenar la nevera, comprar medicinas o poner gasolina en el coche, saltarse una comida para que sobre dinero para la escuela del hijo. Número 3. ¿Quiénes son los más afectados? En la tierra de los canguros, la pobreza tiene rostro, nombre y dirección. Y casi siempre afecta a los mismos: madres solas, pueblos indígenas, inmigrantes recientes, personas con enfermedades crónicas y trabajadores con bajos ingresos. Son grupos enteros empujados al margen y, a menudo, ignorados por quienes viven en la burbuja del privilegio. Empezando por las familias monoparentales, generalmente encabezadas por mujeres. El 34% de estos hogares viven por debajo del umbral de la pobreza. Peor aún, casi el 40% de los niños criados por una sola madre se enfrentan a graves privaciones. La razón es brutalmente simple: mantener una casa sola, cuidar de los hijos y además trabajar en empleos a tiempo parcial, cuando se consigue trabajo, es una misión casi imposible. Ahora bien, si la pobreza ya es dolorosa, ser indígena en Australia es vivir con una herida abierta desde hace generaciones. Los aborígenes de aquí se enfrentan a una realidad que más bien parece un apartheid moderno. En 2021, la renta familiar media de una familia indígena era de $825 a la semana, muy por debajo de los 1.080 del resto de la población. Y el 35% de estas familias se encuentran entre las más pobres del país. Y no es solo la renta: falta vivienda digna, faltan servicios básicos, falta acceso justo a la salud. ¿El resultado? Los aborígenes viven menos años, enferman antes, se enfrentan a una violencia policial desproporcionada y cargan sobre sus espaldas el peso de una exclusión histórica que nunca se ha reparado de verdad. Al otro lado de la desigualdad se encuentran los inmigrantes y los refugiados. Muchos llegan en busca de seguridad, pero se encuentran con un nuevo tipo de sufrimiento. Se estima que más de 5.000 solicitantes de asilo viven en Australia sin ningún tipo de ayuda oficial, dependiendo de la solidaridad de las ONG para comer, vivir y sobrevivir. Trabajan en empleos precarios, a menudo explotados, y pagan alquileres muy altos en los barrios periféricos de las grandes ciudades. Son los trabajadores pobres del nuevo milenio. Tienen empleo, pero sus ingresos apenas cubren lo básico. En resumen, el australiano típico que se enfrenta a la pobreza no se queda esperando ayuda. Se levanta temprano, toma autobuses abarrotados, trabaja todo el día y aún así termina el mes en números rojos. Y una aclaración importante: cuando hablamos de refugiados aquí, no incluimos a los que son enviados a la fuerza a islas prisión como Nauru, una verdadera pesadilla institucionalizada. Allí, la situación desciende a un nivel de inhumanidad que merece otro vídeo aparte. Y ya lo hemos hecho. Así que, si tienes estómago, míralo después aquí en el canal. Nauru, la vida en la isla más obesa y menos visitada del mundo. Pobreza, corrupción y prisión al aire libre. Créeme, después de ver eso, nunca volverás a ver la política migratoria de Australia con los mismos ojos. Número 4. El alto costo de la vida. Australia presume de altos salarios y fama de país desarrollado, pero para mucha gente, esa imagen no es más que una ilusión. Allí, casi todo es demasiado caro. La vivienda, la energía, el transporte, la comida, nada se libra. Y quienes ganan poco son los primeros en sentir el peso, y con fuerza. Solo el alquiler, por ejemplo, se ha convertido en un problema nacional. En 2024, la media semanal ya superaba los $600 australianos. Y no fue un pico aislado. Subió más de un 8% en solo un año. ¿El resultado?
Familias enteras se ven obligadas a elegir entre tener un lugar donde vivir o qué comer. Según Mission Australia, una de las principales organizaciones benéficas del país que trabaja en materia de vivienda social y apoyo a las comunidades vulnerables, más de 2 millones de familias han tenido que reducir la cantidad o la calidad de los alimentos en el último año. En los barrios de bajos ingresos, los bancos de alimentos y los comedores comunitarios se han convertido en parte de la vida cotidiana. La electricidad también se ha convertido en un lujo. En algunas regiones, el precio de la energía se ha multiplicado por 5. Un estudio ha revelado que una cuarta parte de los beneficiarios del subsidio de desempleo gastan más del 10% de sus ingresos solo en luz y gas, el doble del límite considerado sostenible. Número 5. Los barrios de bajos ingresos. Y aquí es donde se redibuja el mapa de la desigualdad. Quienes no pueden pagar el centro se alejan kilómetro tras kilómetro, hasta llegar a zonas que se han convertido en sinónimo de alquiler asequible, al menos sobre el papel. La Australia que aparece en las postales es solo una parte de la historia. Hay otra, muy lejos de las playas de moda de Sydney o de los cafés de moda de Melbourne. Quienes no pueden pagar el centro se ven empujados cada vez más lejos. Kilómetro tras kilómetro, surgen barrios donde el alquiler asequible sale caro de otra manera. En Sydney, por ejemplo, Mount Druitt, en el extremo oeste, se ha convertido en símbolo de este contraste. El desempleo ronda allí el 10%, el doble de la media nacional. La renta semanal apenas supera los $600, muy por debajo de la media estatal. Es una comunidad multiétnica, con muchos inmigrantes de Asia y Oriente Medio, pero que vive olvidada por las autoridades públicas. Faltan plazas en las escuelas, los hospitales están siempre llenos y el transporte tarda tanto que ir al trabajo parece un viaje. Melbourne también tiene sus propios focos de abandono. En Sunshine West y Broadmeadows, los salarios son bajos, las casas antiguas y los residentes viven hacinados en viviendas públicas o alquiladas por varias familias al mismo tiempo. En Broadmeadows, el ingreso familiar promedio no se acerca ni remotamente al nivel de confort, y la dependencia de los programas sociales es muy superior a la media. Estos lugares fueron pensados en la posguerra para los trabajadores. Hoy en día, acumulan promesas incumplidas, calles mal cuidadas y una rutina que recuerda más a un gueto que a una metrópolis rica. Pero por muy malo que sea, la gente de aquí todavía tiene un techo. Número 6. Crisis de la vivienda y personas sin hogar. En la tierra de los altos salarios, el techo se ha convertido en un lujo. Australia vive una crisis de vivienda sin fin, y las cifras lo dejan claro. En el último censo, más de 122.000 personas se encontraban en situación de calle. Y no estamos hablando solo de quienes duermen en marquesinas. Hay gente que vive en remolques, autocaravanas, albergues abarrotados o compartiendo sótanos con desconocidos. El problema es antiguo, pero ha empeorado. La construcción de viviendas populares no sigue el ritmo de la demanda, y el precio de los inmuebles casi se ha duplicado en una década. Alquilar se ha convertido en una misión imposible, incluso para quienes trabajan. Sí, allí existe el llamado trabajador sin hogar, personas con un empleo fijo que, aún así, no pueden pagar el alquiler. Profesores, enfermeros, camioneros, durmiendo en coches, aparcamientos e incluso tiendas de campaña. Los refugios públicos están siempre llenos. Muchas familias acaban montando barrios improvisados en plazas, zonas verdes o aceras menos transitadas. El escenario que, para muchos, parece lejano en una nación rica, se ha convertido en rutina. Los movimientos sociales alertan. La mayoría de los nuevos sin techo son trabajadores pobres, pero el gobierno sigue sin reconocer esta realidad. Hoy en día, tener un empleo en Australia ya no significa seguridad.
Significa correr contra el tiempo para pagar las facturas y esperar que, al final del mes, aún quede un lugar donde dormir. Número 7. La vida en las calles. Violencia y prejuicios. Vivir en las calles de Australia no es solo una cuestión de frío o hambre. Es una cuestión de miedo. Las personas sin hogar se enfrentan a niveles muy altos de violencia. Los robos, las agresiones y los abusos forman parte del día a día. Y lo peor, casi nunca hay protección legal. Sin domicilio fijo, sin nadie que los defienda, sin posibilidad de esconderse. El panorama es aún más brutal para las mujeres. Se estima que más del 40% de la población sin hogar del país es femenina. Muchas se esconden, literalmente, para evitar violaciones o agresiones. Duermen detrás de contenedores, en callejones, en esquinas poco iluminadas, huyendo de donde debería ser seguro. Y los prejuicios no dan tregua. En algunas ciudades, el simple hecho de montar una tienda de campaña es motivo de multa. La presencia de una persona sin hogar molesta, y la respuesta oficial suele ser simplista. Vete a trabajar. ¿Cómo si no tienen dónde bañarse? Para los indígenas australianos, la carga es doble. Pobreza más racismo. Vivir en la calle siendo aborigen es estar bajo un acoso constante, de la policía, de los vecinos, del sistema. Los informes oficiales reconocen que estas comunidades son objeto de discriminación casi a diario. Al final, la calle se convierte no solo en una vivienda precaria, sino en un campo de batalla y un refugio no solo para los desafortunados, sino también para lo peor del prejuicio social. Número 8. Otra forma de exclusión. Ser pobre no significa solo ganar poco. A menudo significa vivir al margen de todo, de la salud, de la educación, de las oportunidades. El sistema público de salud promete acceso universal, pero la realidad es muy diferente. Las consultas con especialistas, los tratamientos a largo plazo o incluso una simple visita al dentista se convierten en un lujo. Muchas personas abandonan los medicamentos a mitad de tratamiento o ni siquiera acuden a las citas médicas porque no pueden pagar el transporte. Y eso tiene un alto precio. Quienes tienen menos, enferman más y viven menos. Entre la población indígena, por ejemplo, la esperanza de vida es casi 10 años menor que la media nacional, un claro ejemplo de abandono. En la educación, el ciclo de la desigualdad comienza temprano. Los hijos de familias pobres estudian en escuelas con menos recursos, enfrentan más dificultades y tienen menos posibilidades de ingresar a la universidad. Y cuando ingresan, a menudo ya llegan presionados, dividiendo su tiempo entre el trabajo y los estudios para poder mantenerse. Es el tipo de desventaja que se arrastra durante toda la vida. Incluso la idea de crecer en la vida choca con la práctica. Abrir un negocio o invertir en una carrera requiere dinero, tiempo y apoyo. 3 cosas que no siempre están disponibles. Al final, lo que parece una meritocracia se convierte en un juego amañado, y quienes nacen con menos casi siempre terminan con menos. Número 9. Políticas públicas. Sobre el papel, Australia tiene uno de los sistemas de bienestar más generosos del mundo occidental. En la práctica, no es así. La principal prestación para los desempleados, el Job Seeker, paga unos $570 a la semana, una cantidad inferior al umbral de pobreza definido por el propio gobierno. Durante la pandemia, se creó un suplemento extra que durante un breve periodo sacó a miles de personas de la miseria. Pero bastó con que la crisis se enfriara para que los fondos desaparecieran y todo el mundo volviera a empezar de cero. Vivienda social casi inexistente. Menos del 5% del parque inmobiliario del país es público. Las colas son kilométricas y duran años. Y mientras tanto, los alquileres se disparan. Existen vales para la energía y cestas básicas, pero son lentos,
burocráticos e insuficientes. Organizaciones civiles como ACOS, el Consejo Australiano de Servicios Sociales y Brotherhood of St. Lawrence exigen más medidas. Abogan por un plan a largo plazo, aumento real del salario mínimo, más refugios de emergencia, subsidios alimentarios, construcción masiva de viviendas populares. Pero lo que se ve es todo lo contrario. Gobiernos que prefieren ajustes puntuales a reformas reales. Mientras tanto, millones de personas siguen tratando de equilibrar su presupuesto en un sistema que ya nació inclinado hacia el lado equivocado. Si Australia realmente quiere hacer frente a la pobreza, necesitará algo más que promesas. Necesitará valentía y rapidez. Número 10. El futuro de la desigualdad. Como habrán podido comprobar hasta ahora, las respuestas han sido tímidas. Los gobiernos anuncian objetivos para combatir la pobreza, prometen construir más viviendas populares y amplían los programas de alimentación de emergencia. Pero todo sigue siendo provisional. Un poco de dinero aquí, un proyecto piloto allá, discursos sobre inclusión social que no siempre pasan del papel. Mientras tanto, la realidad no espera. Las tiendas de campaña en los parques aumentan, los albergues se llenan y miles de trabajadores siguen sin tener dónde dormir después del trabajo. Investigaciones recientes de la Monash University, una de las principales universidades de Australia, reconocida por sus estudios sociales y de políticas públicas, muestran que duplicar las inversiones en vivienda social y transferencia de ingresos tendría un impacto directo. La pobreza podría reducirse a la mitad para el año 2050 y la desigualdad se reduciría hasta en un 30%. Quien refuerza esta proyección es también la ACOS. Llevan años presionando al gobierno para que elabore un plan a largo plazo, algo que vaya más allá de los ajustes de emergencia y las promesas electorales. Pero, por ahora, las soluciones siguen siendo paliativas, y quienes viven en los márgenes siguen esperando. La pregunta es, ¿se enfrentará Australia a este abismo? ¿O seguirá vendiendo la imagen de un paraíso mientras esconde las chabolas bajo el puente? Ahora te toca a ti. ¿Te habías imaginado esta otra cara de la historia? ¿Conoces a alguien que haya vivido algo parecido? Cuéntanoslo en los comentarios y, si quieres seguir descubriendo lo que no muestran las postales, suscríbete a Bello Mundo. Aún queda mucha realidad por revelar.